Neva, la bestia legendaria. La leyenda era real y venía por él. El aire en el Gran Cañón estaba cargado de tensión y muerte. Sobre la cima, con la nieve cayendo a su alrededor como ceniza de un fuego ancestral, se encontraba Morgún, alzando la voz, lleno de soberbia. Lobo albino, sal de ahí, tus días están contados. Su voz resonó en las paredes de piedra con un tono de desprecio que se perdía en la inmensidad del abismo. Pero la respuesta no vino del lobo albino, sino de la acción silenciosa de los guerreros del clan del León de las Cavernas, que descendían por las afiladas rocas con provisiones y medicinas. Lobo albino los esperaba, recostado contra una roca, con la mirada fija en el cielo. Estaba débil, su cuerpo herido y sus fuerzas estaban disminuidas. Morgún vio a los hombres del clan del León de las Cavernas y su mirada se tornó oscura. Y con un gesto implacable comenzó a levantar la mano para dar la orden. Las flechas volarían y con ellas la muerte de los mensajeros contra las paredes del Gran Cañón. Fue entonces cuando Falco emergió de entre las sombras de la roca y con su voz de trueno trató de detener la masacre. No lo hagas, Morgún. No derrames más sangre inocente. Pero Morgún soltó una carcajada de desprecio. ¿Desde cuándo te interesan los hombres de la melena roja, legendario Falco? Bufó con burla y alzó la mano para dar la orden de disparo. Falco no dudó. Como un depredador lanzándose sobre su presa, se abalanzó sobre Morgún, atrapándolo por el cuello en un intento desesperado de evitar la masacre. Las fuerzas chocaron y la nieve crujió bajo sus pies, mientras la lucha los llevaba peligrosamente al filo del Gran Cañón. Desde la línea del bosque de robles, una figura surgió con pasos calculados. Un hombre de cabellos dorados como el sol del lejano verano. Su voz cortó la tensión como una daga de obsidiana afilada. Falco, viejo amigo, dichosos los ojos que vuelven a verte. El pacificador de luchas ajenas. El hombre que da esperanza a clanes casi extintos. Escupió al suelo en un gesto de burla y desafío. Sigues dando tus sermones pacificadores con sorbos de aguamiel junto al fuego. Urú, oculto tras la roca, sintió que el tiempo se detenía. Conocía esa voz. Su pecho se llenó de emociones encontradas. Era él, su hermano, Tari. El hombre que había desaparecido hace muchísimas lunas. El hombre que su sobrino Eco anhelaba encontrar. El hombre que en un giro trágico del destino ahora se encontraba del lado de los Numáceos. Urú sintió que el aire le faltaba, pero no podía quedarse en silencio. No ahora. Debía hacer lo que Falco haría, hablar. Y salió de su escondite. Tari. La batalla pareció detenerse. Las manos de ambos hombres aferradas a las lanzas temblaron. Los Numáceos y los guerreros del León de las Cavernas permanecieron en vilo. Nadie osaba moverse. Tari no se giró del todo, pero su voz tembló ligeramente al responder.
Uru, ¿sigues siendo mi hermano amado y valiente? ¿O continúas siendo el súbdito del traidor de Falco? Uru sintió una punzada de dolor en el alma, pero no titubeó. Sigues siendo mi hermano en cualquier circunstancia. Nuestro clan no está completo sin ti. Tu hijo, Eco, aún te espera. Nuestras hermanas también. Un silencio abrumador cayó sobre el campo de batalla. Pero entonces todo se quebró. Con un movimiento brusco y letal, Tarí golpeó a Falco en las costillas con la base de su lanza. El líder del león de las cavernas perdió el equilibrio y el suelo helado cedió. Su cuerpo se precipitó hacia el abismo y con él Morgún, aún atrapado en sus manos. ¡No!, rugió Uru. Desde la montaña opuesta, una flecha cruzó el cielo. Un numacio que disparó a Tarí sin dar en su objetivo cayó muerto al instante. Desde la cima de una roca oscura, una sombra observaba con burla. Era el lobo nocturno. Su silueta contrastaba con el cielo gris, y su sonrisa era la de un demonio satisfecho. Uru supo en ese instante que la guerra había tomado un giro aún más siniestro. Buscó refugio detrás de una roca, y en medio de todo, su mente estaba clara. El león no caería sin pelear. Desde la profundidad de su pecho, el rugido del león de las cavernas estalló como un trueno en la tormenta. Era la señal. Los hombres en el cañón debían cumplir la misión: proteger al lobo albino y a su familia, entregar las medicinas y resistir. Los hombres en la superficie debían replegarse y reagruparse al día siguiente en el punto de reunión acordado. El milagro en el abismo. Mientras tanto, en la profundidad del cañón, Falco caía, pero tenía aferrado a Morgún como un león que no suelta a su presa. Los dos cuerpos se precipitaban hacia la muerte. Falco giraba en el vacío, sintiendo cada hueso de su cuerpo quebrarse por la presión del aire. Morgún pataleaba como un animal atrapado. «No, no así», gritó. Se escuchaba aterrorizado. Su mirada reflejaba la desesperación de un hombre que jamás pensó en su propia muerte. El hielo y la roca se acercaban a una velocidad imposible. «Falco, suéltame». Falco no respondió. No tenía fuerzas. Los brazos le ardían. Sus músculos cedieron. Y Morgún se precipitó en solitario hacia el corazón del cañón. Su cuerpo impactó contra una formación de cristales de hielo. El sonido del golpe fue seco y final. La nieve se tiñó de rojo. Por primera vez en su vida, Morgún no tuvo la última palabra. Falco continuó descendiendo hacia una mayor profundidad. Su mente se llenó de recuerdos. Pensó en su esposa, pensó en Suni, pensó en su gente. Entonces, una sombra cruzó el cielo. Un grito desgarrador y majestuoso rompió el silencio de la muerte. Las nubes se abrieron como si los cielos respondieran su oración. Desde lo alto, una criatura gigantesca descendió en picada.
Sus alas eran como estandartes de hielo. Su plumaje reflejaba el resplandor del sol oculto tras la tormenta. Sus garras eran afiladas como la lanza de obsidiana de Falco. Era Neva de los helados vientos, el espíritu del cielo, la bestia legendaria que solo se mencionaba en los relatos de los ancianos. Y ella había venido por él. Las garras de Neva atraparon el abrigo de Falco, desgarrándolo en parte, pero sosteniéndolo con una fuerza sobrehumana. El líder del león rugió de dolor, pero al mismo tiempo supo que no estaba solo. El espíritu del Eterno estaba con él. Neva remontó al vuelo, elevándolo con dificultad. Las alas de la bestia batieron con furia contra el viento, mientras Falco sentía su cuerpo desgarrarse por la presión. Neva lo dejó caer en una gruesa rama y su cuerpo rebotó violentamente hasta aterrizar en el nido de un águila real. La sangre le cubría el costado. Su visión se nubló. Y entonces los recuerdos lo asaltaron. Una historia enterrada en la nieve. Una verdad que el lobo albino no sabía sobre su padre. Un secreto que jamás debía ser revelado. Falco abrió los ojos con dificultad y comprendió que nada estaba oculto entre el cielo y la tierra. Al otro lado del cañón, los mensajeros del clan de las cavernas observaban lo que le había sucedido a su líder con gran asombro y ansiedad por cumplir la misión y socorrerlo. Mientras todo esto ocurría, los hombres de la melena roja en la superficie quedaron atrapados en medio de la lucha entre los numáceos y los hombres del lobo nocturno. Entretanto, lejos del campo de batalla, Eco y Suni marchaban a través del bosque cargando a Kala. No sabían nada de lo ocurrido. Solo tenían la orden de Falco: llegar al siguiente punto de encuentro. ¿Crees que los nuestros estarán bien?, preguntó Suni con preocupación. Eco no respondió al instante. Su mente estaba procesando las señales de la naturaleza. El viento traía consigo un olor extraño. Algo en el aire estaba cambiando. Escarcha, la reina del cobre. La nieve caía en silencio, pero el suelo retumbaba. Lejos, en el lado sur del bosque, las sombras avanzaban. No eran espíritus ni bestias nocturnas, eran hombres y mujeres, guerreros, cubiertos con pieles gruesas, armados con lanzas de piedra y dagas de cobre, armas que brillaban con un resplandor rojizo bajo la tenue luz del helado sol poniente. Y al frente de ellos, sobre un corcel imponente, iba ella, Escarcha. Escarcha, reina y guerrera, exiliada a voluntad. Su figura, recortada contra el cielo, parecía la de una deidad glacial. Su cabello, trenzado y adornado con perlas de hielo, se agitaba con el viento helado de la estepa. Sus ojos, del color del ámbar ardiente, no reflejaban nostalgia. No había dulzura en su expresión, solo resolución y batallas. Los tambores resonaban con un ritmo lento y profundo, como el latido de una bestia dormida, pero en el aire
no solo viajaban los sonidos de los tambores. El viento arrastraba un aroma poco conocido, dulce y sutil, azahar. Lejos, en el bosque, Eco sintió el cambio en la brisa. Se detuvo por un instante cerrando los ojos. ¡Eco! Suni lo miró extrañado. El joven abrió los ojos lentamente, con gesto de confusión. «Huele a azahar», murmuró. Suni olfateó el aire. No percibió nada. Pero Eco sí. Y aunque no lo sabía, ese perfume traía consigo la resolución de su propio destino. Escarcha venía a pelear junto al hombre que amaba y a revelar una verdad que ya no podía permanecer oculta bajo el hielo.